¿Quién quiere complementar? Jorge Sánchez. Jorge Mario Sánchez. Anderson Mejía. Sí, profe. ¿Qué más puedes complementar de lo que dijo su compañera Luisa? Pues lo que puedo complementar es que también hablamos de lo que eran los tanques reguladores. Y que son los que intentan compensar las variaciones en el consumo de agua durante el día. También hablamos sobre la capacidad del tanque de distribución, hablamos sobre los diferentes tipos de tanques superficiales, tanques elevados, tanques de compensación y características de los tanques de almacenamiento. Okay. Jesús Barragán. Jesús. Sí, profe, aquí estoy. Cuéntame cómo se calcula la capacidad de almacenamiento de los tanques según la resolución 0330. Jesús. Jesús Barragán. Da, profe, no estoy seguro. No. David Gómez. David Gómez. María José. María José. Ella está en parcial de vía, profesor. Por ahí la vi ahora. Ya está conectada por aquí. Bueno, Luchi Flores. Sí, dígame. ¿Cómo se calcula el volumen de almacenamiento de los tanques? Según la resolución 0330. La verdad no sé, yo también estaba en parcial y entré tarde, lo siento. Eso lo vimos la clase pasada. Profe, ¿me puede hacer el favor de repetir la pregunta? ¿Cómo se calcula la capacidad de almacenamiento para un sistema de acueducto según la resolución 0330 de 2017?
Wendy Garrido. Diga, profe. Responde a la pregunta. ¿Cómo se calcula la capacidad de almacenamiento para un sistema de acueducto según la resolución 0330 de 2017? Profe, se calcula en base al caudal en las 24 horas, durante las 24 horas. ¿Cuál caudal? ¿Cuál caudal? ¿El medio diario, el máximo diario o el máximo horario? El máximo horario. No. Sergio Mendoza. Profesor, se calcula con el caudal, con el caudal, con el caudal máximo diario. ¿Y solo el caudal máximo diario o hay que afectarlo por algo? También hay que realizar los ajustes por medio de la... Es que se me escapa la idea. También se realizan por medio, los ajustes por medio de los distintos... Busquen, por favor, busquen la resolución 0330 de 2017 y busquen dónde está el tema de almacenamiento. Y alguien que me diga cómo se calcula el volumen de almacenamiento por un sistema de acueducto. ¿Ya buscaron la resolución? Eso está Profe, aquí estamos buscando. Bueno. Está en el artículo 81. Volumen útil del tanque de almacenamiento. Sí, por favor lee lo que dice. El volumen de diseño debe ser la mayor cantidad obtenida entre la capacidad de regulación y la capacidad de almacenamiento.
La capacidad del almacenamiento debe ser igual a 1/3 del volumen distribuido a la zona que va a ser abastecida en el día del máximo consumo. La captación de regulación se debe estimar a partir de La capacidad. la capacidad de distribución, perdón. La capacidad de regulación se debe estimar a partir de los patrones de consumo de cada zona abastecida, mediante el empleo de métodos gráficos o analíticos. Entonces, ¿cómo se calcula la capacidad de almacenamiento? Un tercio del volumen distribuido en la zona de abastecimiento. Que va a ser abastecida en el día de máximo consumo. ¿Y cuál es el día de máximo consumo? El caudal máximo diario. Entonces, la capacidad de almacenamiento es igual a 1/3 del caudal máximo diario. En una de las clases decíamos que si nosotros tenemos 50 litros por segundo, ¿cuánto da eso en días? En el día. Si son 50 litros por segundo, ¿cuánto volumen tengo en un día? ¿Cuánto da? Serían 16.66. 1/3 de 50. Sí, pero en el día, si son 50 litros por segundo, para que me den litros por día, en litros día. Ok. $4.320.000. Eso da en metros cúbicos, ¿cuánto? Eso estaba en litros por segundo, ahora en metros cúbicos, en litros día, ahora en metros cúbicos en metros cúbicos. Profe, debe ser 4.320 si son 4 millones. Exacto, entonces da 4.320 de los 50 litros. Pero como es 1/3, entre 3, ¿cuánto da? $1.440. Bueno, entonces, si yo les pregunto a ustedes cuál es la capacidad de almacenamiento que se requiere para un sistema de acueducto cuyo caudal máximo diario es 50 litros por segundo, ustedes deben hacer ese cálculo muy rápidamente. O sea, les reitero que la resolución 0330 es todo el manual que nosotros debemos seguir para el diseño de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, es decir, todo lo que es saneamiento, agua potable y saneamiento básico. ¿Está claro? Profe, para confirmar yo que qué pena no estuve en la clase pasada, entonces sería el caudal máximo horario Diario. en metros cúbicos diarios, en metros cúbicos entre 3. Sí, o sea, el caudal máximo diario, pero obviamente tiene que ser volumen que yo tengo en un día. Y eso lo divido entre 3. Esa es la capacidad de almacenamiento. Y la capacidad de regulación es la que vamos a mirar en el ejemplo que está en el libro, que ya se hace dependiendo de la curva de consumo. Entonces, el que me dé mayor de esos dos es el que voy a escoger para saber cuál es mi almacenamiento necesario en el sistema de acueducto. Antes de continuar con el sistema de almacenamiento, antes de continuar con el sistema de almacenamiento, con el componente de almacenamiento, les quiero mostrar otra resolución, que es cómo se presentan los proyectos de agua potable y saneamiento básico para si yo quiero acceder a cualquier fuente de financiación, ya sea en el ministerio, ya sea en la gobernación,
los municipios o el departamento que va a acceder a algunos recursos para poder invertir en sistemas de acueducto o sistemas de agua potable y saneamiento básico debe cumplir con una normatividad que se las voy a mostrar muy rápidamente. Esa normatividad es muy importante porque una cosa es hacer el diseño y otra cosa es hacer un proyecto. ¿Estamos claros en eso? Sí, profe. Entonces, el diseño son todos los cálculos que nosotros hacemos y el dimensionamiento que hacemos de cada uno de los componentes de los sistemas. El proyecto, ya esos cálculos y esos dimensionamientos son solo una parte de un proyecto de agua potable y saneamiento básico. Entonces, les voy a mostrar la resolución 661, en la cual nos dicen, complementado con la resolución 0330, obviamente, nos dicen cuáles deben ser nuestros, o cómo debe ser ese informe que me establece a mí los componentes de cada uno de los proyectos que voy a presentar a cada uno de los mecanismos. Eso se le conoce con el nombre de viabilización. La viabilización no es más que decir que un proyecto está bien técnicamente y que además tiene los recursos para poder ejecutarse. Si solamente está bien técnicamente, eso se llama concepto técnico favorable. Si está bien técnicamente y cuenta con la fuente de financiación de los recursos, eso se llama viabilidad. Entonces, las viabilidades las da el Ministerio de Vivienda en el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico. También la pueden dar los mecanismos de viabilización que se encuentran en los departamentos, en las gobernaciones, y también hay una fuente de recursos que son regalías, que también son regalías a nivel nacional, donde también hay un organismo que da estas viabilidades o conceptos técnicos. Entonces les voy a mostrar acá la resolución 661 del 2019. ¿Sí la ven? Esta es la resolución de 0661 del 23 de septiembre de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. O sea, aquí dicen que se establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la nación, así como aquellos que han sido priorizados en el marco de los planes departamentales de agua, de los programas que implementa el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, y derogan la resolución 1063 de 2016 y se dictan otras disposiciones. La resolución 1063 era los mismos requisitos, pero acá se actualizaron, entonces por eso se derogó. Se derogó significa que ya la otra ley que no tiene vigencia, sino que esta la reemplaza, la otra resolución. Entonces aquí viene unos considerando, bueno, acá. Entonces miren, ¿cuáles son los mecanismos de viabilización de proyectos? Entonces es el proceso mediante el cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico, emite conceptos sobre los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico presentados por las entidades que soliciten apoyo financiero de la nación, así como las reformulaciones que esto requiera. Entonces, los proyectos de agua potable y saneamiento básico deben ser presentados a estos mecanismos de viabilización de proyectos. Los municipios, los departamentos, mediante su gestor del plan departamental de aguas, todo quien requiera acceder a recursos de la nación o de los municipios debe presentar proyectos en los mecanismos de viabilización. Entonces, bueno, aquí hay unos roles y unas responsabilidades. Entonces hay un diseñador, entonces es el ingeniero matriculado inscrito en el registro profesional respectivo
bajo cuya responsabilidad y dirección se elaboraron los estudios, los diseños particulares y los planos que conforman el proyecto del sector de agua potable y saneamiento básico, es quien firma o rotula bajo su matrícula profesional, así como quien debe adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas, leyes y reglamentos. Entonces, el diseñador que debemos ser nosotros, tenemos una responsabilidad cuando presentamos un proyecto, porque miren que aquí dice, bajo cuya responsabilidad y dirección se elaboraron los estudios, diseños particulares y los planos. También dice que es el directo responsable de la calidad de los diseños presentados por él dentro del proyecto y será sujeto a sanciones civiles, fiscales, penales y disciplinarias según las disposiciones del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 53 de la Ley 80 del 93. Entonces miren que nosotros como diseñadores tenemos una gran responsabilidad al momento de presentar estos proyectos. No es que yo hice los cálculos, ya lo entregué y ya no tengo más nada que ver con el proyecto. Yo sigo vinculado hasta que ese proyecto, si tenemos suerte, se construya y funcione. Mientras tanto, no me puedo desentender de él porque yo fui quien lo diseñó. Ahora, también hay otra persona muy importante y es el interventor de los diseños. Entonces, el interventor también debe ser ingeniero con su matrícula profesional y debe ser diferente al diseñador e independiente laboralmente de él. ¿Por qué creen que el interventor debe ser diferente al diseñador e independiente laboralmente de él? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen que el interventor debe ser diferente al diseñador e independiente laboralmente de él? Veamos qué hace el interventor. Entonces, el interventor verifica que los estudios y diseños cumplen con los requisitos exigidos por todas las normas, leyes y reglamentos vigentes al momento de la contratación del diseño. ¿Por qué creen entonces que el interventor debe ser independiente del diseñador? Porque es quien verifica su trabajo. Correcto. Entonces, si yo estoy verificando el trabajo de alguien, yo no puedo, por ética, eso debe ser un impedimento si yo tengo alguna relación laboral con el diseñador, porque no voy a tener el criterio ni la independencia para yo exigirle. Entonces, el interventor debe ser totalmente independiente al diseñador. Pero miren, entonces, dice que es el responsable de verificar esos estudios, diseños, y que cumplan con la normatividad, con las leyes y reglamentos vigentes al momento de la contratación del diseño. Además, es muy importante que es solidario con el diseñador en la responsabilidad de la calidad de los diseños presentados. Además, es responsable por sus actuaciones y omisiones. Es decir, si yo omito o si yo me hago que no vi algo, también soy responsable por eso. Y tengo también sanciones, así como el diseñador, también tengo sanciones civiles, fiscales, penales y disciplinarias. Además de eso, está el supervisor del contrato de diseño. Entonces, es el profesional que como funcionario de la entidad contratante, esta persona ya, el supervisor, hace parte del contratante de la alcaldía, de la gobernación, del plan departamental de agua, de cualquiera de los municipios en la parte de planeación. Entonces, el supervisor es quien hace seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato de diseño. Y la función de él es velar por el cumplimiento del contrato en el término de plazo, calidad, cantidad y adecuada ejecución de los recursos.
Es responsable también por sus actuaciones y omisiones y en consecuencia también deberá responder por las faltas que cometa en el ejercicio de sus funciones. Y también hay un supervisor del contrato de interventoría de diseño. Está la entidad contratante, entonces dice que es el departamento, el gestor de los planes departamentales de agua, municipio, distrito, puede ser la persona prestadora de los servicios públicos, y está obligado a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la propia entidad como los del contratista que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. Entonces, la entidad contratante, por eso designa un supervisor para que éste cumpla con esa función de vigilar la correcta ejecución del objeto contratado. También hay entidades formuladoras que puede ser la misma entidad contratante. En los mecanismos de viabilización hay unas personas que se conocen con el nombre de evaluadores. Entonces ellos ya son los que van a liderar el procedimiento de evaluación según lo dispuesto en la resolución que estamos observando. Hay unos evaluadores de apoyo, generalmente se le conoce como asesores. Entonces son los que ya son especializados, por ejemplo, en el tema de geotecnia, si hay estudios de suelo para estructuras, ellos son los que revisan ya específicamente estos temas. También hay especialistas en estructuras que revisan los diseños estructurales. Inclusive la topografía es revisada por un especialista en topografía. Hay un comité técnico que es la instancia que prácticamente dice si el proyecto está bien o está mal técnicamente. Hay varios tipos de conceptos, entonces es viable. Entonces aquí está lo que les decía ahorita, favorable sin financiación, dependiendo de si tiene o no financiación o si está bien o no técnicamente. Vamos a ver acá ya qué es lo que nos piden realmente para la presentación de los proyectos. Entonces, miren, ¿cuáles son los requisitos para la presentación de los proyectos de agua potable y saneamiento básico? Hay varios tipos. Hay unos requisitos documentales, hay unos requisitos legales, hay unos requisitos institucionales, hay unos requisitos técnicos, hay unos requisitos financieros y hay unos requisitos ambientales. También hay requisitos prediales. Entonces, aquí nos muestran un anexo donde nos dicen qué debe llevar cada proyecto. Entonces, dentro de los requisitos legales está esto, una carta de presentación, bueno, las fichas MGA, eso es, hay requisitos. Miren lo importante que es hacer un buen estudio. Hay algo que se llama el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, que se conoce como ICANN. En un proyecto de agua potable y saneamiento básico, yo debo verificar que si yo voy a hacer, por ejemplo, un relleno sanitario, que es como lo más que necesita más área, debo verificar si en esa zona donde yo voy a hacer ese relleno sanitario no hay o no es probable, o si es probable, donde yo pueda encontrar restos arqueológicos de interés
Entonces es importante el tema de del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Este me debe certificar que no hay de pronto o no voy a conseguir restos arqueológicos de interés para la nación. También debo tener en cuenta a la aeronáutica civil, en caso también de que vaya a ser relleno sanitario, planta de tratamiento de residuos sólidos, para ver de pronto si estoy cercano a un aeropuerto, si esto puede afectar las actividades aéreas. Debo tener los planes de ordenamiento territorial, planes de básico de ordenamiento territorial, esquemas de ordenamiento territorial. Consulta previa. La consulta previa es muy importante porque aquí esta se hace cuando el proyecto afecta a comunidades indígenas o grupos étnicos. Entonces, uno cuando eso pasa, en la mayoría de los proyectos, es importante nosotros hacer una socialización y hacer una consulta a esos grupos indígenas o grupos étnicos, informarles de qué se trata el proyecto y cómo los puede afectar. Entonces, se debe contar también con una certificación del Ministerio del Interior, donde certifique si esa comunidad en la que vamos a intervenir requiere o no el trámite de consulta previa de acuerdo a la ubicación de esta. Es muy importante este paso. Sin este paso se puede frenar un proyecto fácilmente. Los requisitos institucionales básicamente se piden para ver cómo está la empresa prestadora del servicio. ¿Qué es lo que sucede generalmente? Que vamos a hacer una inversión y el ministerio se pregunta si la empresa que está operando el servicio es capaz de sostenerlo, si está bien consolidada, si cumple con toda la normatividad, si tiene, si está certificada. Entonces, me piden un diagnóstico de esa empresa para ver cómo está funcionando. Si está funcionando bien, listo, no hay problema. Si está funcionando mal, entonces debemos hacer una intervención también en la empresa, haciéndole un fortalecimiento institucional para que ésta pueda operar el sistema que yo le voy a entregar. Entonces, en los proyectos de inversión, que es lo que nos interesa, entonces miren que me piden varias cosas. El diagnóstico situacional de los sistemas existentes de acueducto, alcantarillado y aseo, que es lo que yo les digo, que es un diagnóstico como el que ustedes me tienen que presentar, parecido a lo que ustedes me van a presentar en el proyecto. ¿Cuál es la situación actual? Evaluación de la oferta. ¿Cuál es la evaluación de la oferta? ¿Cuál es la disponibilidad que tengo yo en la fuente de abastecimiento? ¿Qué disponibilidad tengo yo en las estructuras existentes, por ejemplo, en tanques, en pozos, en bocatomas? ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuáles son sus redes de distribución? ¿Cuáles son sus diámetros? Y también hay una evaluación de la demanda. Entonces, la evaluación de la demanda no es más que el cálculo de los caudales que yo necesito para que ese sistema de acueducto funcione bien. Entonces, ¿qué hago yo? Comparo la oferta con la demanda y ahí tomo decisiones. Formulación y análisis de alternativas y escogencia de la más favorable. Entonces, yo debo
o generalmente hay varias soluciones a ese problema que se está presentando en esa comunidad, por ejemplo, de agua potable. Puede haber varias soluciones, entonces yo debo hacer un análisis de cuál es la mejor solución desde el punto de vista técnico, económico, ambiental. Entonces yo debo darle un peso a cada una de esas alternativas y a cada uno de los componentes para ver cuál es la mejor opción. Topografía. Este tema anteriormente no se le prestaba mucha atención, pero siempre ha sido parte fundamental de los proyectos. ¿Ustedes ya dieron topografía? Me imagino que sí, ¿no? Claro, profe. Bueno, ¿para qué nos sirve la topografía a nosotros en un proyecto? O sea, ¿para qué nos sirve? Para delimitar terreno. Ok. ¿Para qué más? Para conocer los Cálculo perfiles de del área. terreno, la altura y todas esas cuestiones. ¿Qué más? Las cotas. Para realizar el levantamiento. Sí, Nos da una idea real del relieve que tiene cierto terreno. sí. Perfecto. Entonces, la topografía me representa a mí tanto planimétricamente como altimétricamente, me representa a mí lo que voy a tener en mi proyecto, en el terreno como tal. Entonces, me puede representar lo que ya existe, pero también me ayuda a ubicar y a diseñar lo que voy a hacer o lo que voy a proyectar. ¿Cierto? Entonces, a mí me da la topografía desde el punto de vista planimétrico. Puedo tener áreas, puedo tener longitudes, tengo mis curvas de nivel que las puedo representar también altimétricamente y puedo ver las cotas. Pero entonces, ¿qué pasaba cuando nosotros hacíamos un proyecto? Muchas veces hacíamos el levantamiento. Recuerden que los levantamientos topográficos, una de las partes más importantes, ¿cuál es mi nivel de referencia o el datum que yo estoy tomando? Entonces yo podría decir que cuando yo empiezo a hacer mi levantamiento topográfico, estoy ubicado en una coordenada 0, 0 y en una altura 0, y de ahí en adelante voy haciendo mi levantamiento y van cambiando mis coordenadas y también mis cotas, dependiendo de dónde arranqué. ¿Es o no es así? Yo a ese punto de inicio le puedo poner unas coordenadas y una cota y lo tomo como mi nivel de referencia. Si yo quiero le pongo 0, 0, 0 y de ahí en adelante voy cambiando las coordenadas y cotas. Pero ¿qué pasaba entonces después que ya hacía uno el proyecto? Cuando se iba a construir, casi que no quedaban materializados cómo se hizo el levantamiento del diseño, y muchas veces ya el que diseñó no está por aquí, el topógrafo tampoco. Entonces, cuando uno iba a construir, ¿y de dónde se amarró este señor? ¿Qué datum tomó? Entonces, era muy difícil establecer eso. ¿Y qué hizo entonces el IGAC? Entonces, miren lo que nos están pidiendo. Hay que presentar los registros del levantamiento firmados por el topógrafo. Anteriormente,
pues los ingenieros agrícolas, los ingenieros civiles, pues muchas veces nos dedicamos a este tema de la topografía porque pues lo podemos hacer y sabemos hacerlo, pero ya nos están exigiendo que debe firmarlo la persona que estudió para eso exclusivamente. Entonces debe estar firmado por el topógrafo. Tenemos que adicionar también los certificados de calibración de los equipos. ¿Qué equipos se pueden usar para hacer levantamientos topográficos? ¿Quién me dice? El tránsito, bro. Teodolito, profe. Solito la estación. Estación total. ¿Qué más? Los GPS, GPS. brújula. La brújula. Bueno, entonces, de todo eso, de todos esos equipos, también el IGAC entró y dijo, hombre, pero si yo tengo un sistema referenciado ya, el IGAC tiene o ha dejado unos puntos de referencia a lo largo de todo el país que están ya nivelados, ya tienen su cota específica y su coordenada. Entonces el IGAC dice que todos los levantamientos que hagamos deben estar amarrados a ese sistema de referencia, el cual se conoce con el nombre de Magna Sirga, que es el sistema de referencia para Colombia. ¿Para qué? Para que todos estemos hablando en el mismo idioma. Porque entonces venía quien levantaba en Magna Sirga, después venía el otro, levantaba en WSG84, el otro levantaba en no sé qué, que en últimas se podrían homologar, pero tienen un cierto grado de error. Además de eso, nos pide que en los sitios de captación, desarenadores, tanques, estaciones de bombeo y demás estructuras se dejarán como mínimo 2 mojones de concreto y placa de bronce, orientándolos al norte digital y dándoles coordenadas y cota real, tomando como referencia la información del IGAC. Regálenme un momentico, por favor. Bueno, entonces hay que dejar esos 2 mojones de concreto precisamente para poder amarrarnos cuando ya se vaya a hacer la etapa de construcción o cualquier ampliación. Anteriormente se dejaban esos 2 puntos de referencia, pero después también nos dicen que en las líneas de conducción o de impulsión o redes de alcantarillado se dejará un número suficiente de mojones que permitan su replanteo, como mínimo cada 500 metros y en cada una de las estructuras especiales. Entonces, lo que quiere el Ministerio del IGAC es que todo quede amarrado en la topografía para que cualquier persona que llegue después pueda
fácilmente amarrarse de ese mismo punto y todos hablemos el mismo idioma. Entonces aquí dice que debe hacerse estudios topográficos con un nivel de detalle y precisión, los planos, cómo deben ser presentados, la planta perfil, estudios hidrológicos, estudios hidrogeológicos, que era lo que yo les mencionaba al inicio, estudios de suelos. Entonces, el estudio de suelo está muy ligado a la NCR 10. Ustedes la conocen, creo. Los diseños hidráulicos, entonces, deben estar firmados por el interventor y el supervisor. La información debe estar en software de dominio público. Diseños estructurales para las estructuras puntuales, tanques de almacenamiento, desarenador, plantas de tratamiento, tanques elevados, estaciones de bombeo. Todo debe tener sus diseños estructurales, diseños eléctricos para la parte de eléctrica de los sistemas de bombeo, diseños electromecánicos, diseños arquitectónicos, las memorias de cálculo, los planos. Aquí dicen qué planos deben haber. Debe haber un plano de localización general, plano topográfico georreferenciado, el plano de implantación, que es donde uno coloca todas las estructuras que se van a hacer sobre ese plano topográfico. Esquema del proyecto donde se demuestran los diferentes componentes. Planos prediales. Ese plano predial es importantísimo y el tema predial es importante porque a veces nosotros no le damos la importancia que se requiere porque es un tema más legal, pero que también puede aguantar cualquier proyecto. Nosotros no podemos tener o decir que vamos a construir una estructura sin antes tener la propiedad, de ese predio. Los planos hidráulicos, los planos geológicos, planos hidrológicos, hidrogeológicos, predimensionamiento del caso de los pozos. Los pozos, recuerden que se predimensionan cuando uno está haciendo la consultoría y ya el diseño como tal final se hace cuando se hace el pozo exploratorio y ya podemos decir dónde se van a colocar los filtros y dónde no. Planos arquitectónicos, planos de detalle constructivo, las redes de acueducto, las memorias de cantidades para los presupuestos, especificaciones técnicas de construcción. ¿Quién te lo mandó? Un momentico. ¿Quién sabe que habrá conmigo? Las especificaciones técnicas particulares del proyecto, cómo se van a hacer cada una de las cosas, cómo se van a pagar, los análisis de precios unitarios deben estar acompañados de cotizaciones de los equipos, el cronograma de ejecución y flujo de fondos de inversión y una cantidad de certificados y manuales. Miren, yo tengo que entregar manuales de operación y mantenimiento, cómo se va a manejar las canteras, dónde están las canteras cercanas con licencia. No podemos utilizar canteras que no tengan licencia ambiental, la disponibilidad de los servicios. Entonces, esto se los quería mostrar, o se los quiero mostrar, se los voy a compartir también, para que se den cuenta. Miren, los requisitos ambientales: permiso de prospección, exploración, permiso de concesión de agua, ocupación de cauce. Si es de alcantarillado, debe tener aprobado el municipio el plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Permiso de vertimiento, las licencias ambientales, dependiendo de qué proyecto vaya a ser. Si hay algunos que no requieren licencia ambiental. Requisitos prediales, servidumbres. Entonces, esto se los quería mostrar para que se den cuenta que un proyecto de estos
no solamente es los cálculos técnicos, sino que llevan una gran cantidad de adiciones, y lo importante es que nosotros cumplamos con esto. Entonces, no sé, para mañana, para la próxima clase, necesito que descarguen, ya por ahí le escribí en el WhatsApp, el software o el programa de EPANET. Es gratis. Hay varias versiones, está una en inglés, una en español, cualquiera de las dos le sirve para ya entrar al tema de, ahora hacemos el ejercicio de tanque de almacenamiento para la próxima clase, y después vemos lo que es redes de distribución. Para redes de distribución vamos a utilizar ese programa. Entonces la idea es que ustedes pues tengan la base de cómo funciona y lo puedan usar para que ustedes sean, cuando salgan de su carrera o cuando empiecen a trabajar, sean más competitivos utilizando este tipo de herramientas. ¿Ok? Entonces, gracias por su atención. Nos vemos la próxima clase con el tema de almacenamiento. Terminamos almacenamiento y seguimos con redes de distribución. ¿Tienen alguna duda hoy con respecto al proyecto? Profe, la compañera Wendy había quedado de que nos iba a mostrar su trabajo, que ya lo había terminado en esta clase, para así nosotros poder ir guiándonos, porque estamos un poco... Wendy, ¿está por ahí? Yo creo que Wendy se fue. Bueno, entonces ahora le escribimos a Wendy para que, si nos puede, o no sé si no es necesario que yo esté, o para que ella les vaya mostrando qué ha hecho. Ahora le escribimos al grupo porque parece que ya no está. No, la próxima clase. Entonces, en la próxima clase vamos a dedicarle ahí siquiera 20 minutos a eso. Ah, listo. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego.